Hermanos, muy buenos días. Exaltemos juntos al Señor por lo que Él es, por lo que Él representa, por lo que Él ha hecho por nosotros. La palabra del Señor dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Alabemos juntos al Señor en esta mañana. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en Él yo confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras dure aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Toda la tierra canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará. Canta tu nombre, toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, alabanza. Decida Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará. Canta tu nombre, toda la tierra, 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 canta tu nombre.
cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y es como Él, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Todo es de Él y para Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días a todos los que nos ven, los hermanos que pertenecen a esta iglesia local y también los amigos que nos escuchan y que nos ven. Bienvenidos a todos los que nos pueden ver, como siempre, que les saludamos muy calurosamente
Ya estamos preparándonos para el retorno que esperamos para nosotros en el Rey del Llano, que sea el 1 de noviembre. Pero Santa Elena ya se está reuniendo, bueno, el Llano de San Juan y la Gramala también vamos a empezar a hacer las reuniones, así que bienvenidos a todos los que nos pueden ver. Quisiera también decirles que todos los anuncios que podemos dar en el día de hoy, que acostumbramos darlos, pues estaremos dándolos en el chat de la iglesia. Así que allí vamos a estar indicando los anuncios de la semana con la programación normal que tenemos, pero también cuando es el día del aseo y quiénes van a participar, y la asamblea de miembros que la hemos de hacer antes de que volvamos a nuestra sede. Déjenme orar que el Señor siga bendiciéndonos en este tiempo, que podamos escuchar la palabra del Señor, que nos preparemos en obediencia al Señor para dejarnos guiar por su Espíritu Santo y dejar que Él siga transformándonos. Oremos también por los diezmos y las ofrendas. Es muy importante que ustedes sigan aportando y damos muchas gracias porque ustedes siguen apoyando este ministerio que el Señor ha puesto en estos lugares a funcionar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque nos permite separar este día, Señor, con tantas actividades que seguramente todos hemos tenido en estos días, tan abrumados de tantas cosas, pero te rogamos que nos permitas descansar en ti. Y Señor, también te agradecemos por lo que nos has dado, la provisión que nos has dado y la oportunidad para ofrendar, para diezmar. Señor, gracias porque nos permite someternos para agradarte a ti, para honrarte a ti. Haz que nuestros anhelos sean transformados de nuestros deseos pecaminosos a los deseos de honrarte y agradarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te agradecemos por este tiempo, el cual te rogamos que tú bendigas, Señor, que sigas usándolo para nuestra edificación. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, que es para nosotros Hechos capítulo 8. Todo el capítulo vamos a leerlo, así que les invitamos a prender sus dispositivos y a abrir sus Biblias físicas. Hechos capítulo 8. Leemos así en el nombre del Señor Jesús. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: Este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Los seguían porque por mucho tiempo los habían tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos
hasta llegar a Cesarea. Amén. Esta es la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, muy buenos días nuevamente. Vamos a aprendernos el versículo de hoy que está en Hechos, capítulo 8, versículo 30. Hechos 8:30. Lo voy a leer y luego les explico la mímica que vamos a hacer. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Qué pregunta, ¿no? Vamos a volverla a decir con la mímica. Felipe se acercó deprisa al carro. Ojo, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó. Vamos con esa primera parte. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Ojo, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Bueno, vamos a hacerlo todo a ver si podemos. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? A ver todos si lo hacemos de memoria. Bien, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Hechos 8:30. A ver, vamos a decirlo por última vez. Listo. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Hechos 8:30. Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio compartir nuevamente la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Desde esta serie que hemos titulado Conectados por los Hechos. Hoy desde Hechos capítulo 8. Me gustaría empezar con una pregunta y es esta: ¿cómo fue tu conversión? ¿Sí? ¿Cómo fue tu conversión? Y me gustaría que pensaras en estos tres asuntos. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Y cuál fue el resultado final? Finalmente, ¿qué pasó después? Me gustaría que lo pudieras compartir con alguien que tuvieras ahí al lado y en unos 2 minutos tú le puedas contar a esa persona cómo fue tu conversión, qué hizo Dios, qué recuerdas tú que hizo Dios, cómo reaccionaste tú ante lo que el Señor estaba haciendo y finalmente qué pasó. De mí, pues, mientras ustedes pueden dialogar ahí en cuanto a su conversión, les cuento que como que yo tuve 2 etapas de la conversión. Yo me acuerdo la conversión mía a los como 6 años que hicieron la invitación a pasar al frente y yo pasé siendo un niño y entregué mi vida al Señor. Pero luego siendo adolescente, ya entrando a la juventud, una etapa un poco más ya de joven, creo que el Señor también hizo algo especial en mi vida, ¿no? Un cambio drástico, diría yo, de venir de algunas cosas que no encajaban bien en mi amor por la iglesia, por el Señor, y de repente el Señor hizo un cambio extraordinario en mi vida. Y creo que la reacción mía ante eso que el Señor hizo esa noche, que yo recuerdo, les he contado a algunos de ustedes, que me acosté siendo uno y amanecí siendo otro, así de extraño y
sorprendente fue, pues la reacción fue de inmediatamente empezar a hacer cosas que antes no hacía, a interesarme de una manera especial, yo diría sobrenatural, por las cosas del Señor. ¿Y qué pasó después? Pues todo el llamado que el Señor ha estado confirmando durante estos años, obviamente con una cantidad de luchas, pero que el Señor ha ido vez tras vez mostrando su propósito. Sería bueno que tú contaras esos detalles, porque esos detalles no solamente sirven para recordar nuestra conversión, sino que son materia prima de cómo es que vemos que el poder del Señor y del Evangelio ha actuado en nuestras vidas. Habrá seguramente muchos detalles más que nosotros pudiéramos contar. Bueno, el capítulo 8 de Hechos es como la segunda etapa ya del libro. Hemos dejado toda esta zona de Jerusalén descrita en los primeros 7 capítulos. Ahora estamos en una transición, pasando a la siguiente etapa, donde ya el mismo libro de Hechos nos dijo que los apóstoles serían testigos en Jerusalén, eso ya lo vimos del 1 al 7, y ahora en Judea y Samaria, que es justamente lo que tenemos aquí. Después de la tragedia de la muerte de Esteban, de la dispersión de los creyentes, especialmente los judíos helenizados con una cultura griega, son los que tienen que salir, y los cristianos griegos, pero este aparente fracaso realmente es un éxito, y este es el éxito realmente de un aparente fracaso, como vemos aquí. Y especialmente el capítulo 8 muestra el progreso y el avance del Evangelio también en Judea y Samaria. Pero mencioné lo de la conversión porque aquí quiero que veamos la conversión de Simón y del etíope, que ese es nuestro tema. El tema es conversión falsa, conversión genuina. Y por eso vamos a mencionar la conversión de Simón y la conversión del etíope. Ustedes notarán que el capítulo 8 pues indica lo que ya hemos dicho. Se dispersan, y en esa dispersión que parece negativa, el Señor, como siempre, está cumpliendo sus propósitos y ellos van anunciando el Evangelio. Pero es como si estuviéramos viendo una película donde la cámara enfoca pues en términos generales un paisaje, ¿no? El paisaje están en Samaria, están predicando el Evangelio en términos generales, pero de repente se centra en Simón y luego en el etíope, como que hace una toma más específica en estos dos personajes, ilustrando por supuesto el avance del Evangelio, pero también la conversión de Simón. Veamos eso en primer lugar. La conversión de Simón es descrita aquí pues con algunas características de Simón. El versículo 9 dice: ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Vemos varias cosas allí en Samaria, que era una mezcla, los habitantes de Samaria, entre judíos y pues otras culturas que se habían mezclado ahí, otras razas, y que ellos tenían un conflicto ya con los judíos, porque los judíos puros decían que ellos se habían contaminado y se habían mezclado, especialmente con esto del exilio y la historia pasada. Y en Samaria pues estaba este hombre, ¿no?, que impresionaba a todos, y la descripción es muy diciente porque es un gran personaje que está buscando reconocimiento, que practica la hechicería, que hace como cosas asombrosas. Es más, la gente lo confundía a él con el gran poder de Dios. Y aquí Lucas seguramente tiene en su intención mostrar que el Evangelio no tiene que ver con la magia y con la hechicería. El poder del Evangelio es el poder de Dios y es distinto.
Pero este era este hombre, Simón. Ahora, es muy interesante el versículo 13 que dice, Simón mismo creyó y después de bautizarse, noten eso, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Eso es lo que caracteriza a este Simón, asombrado con los milagros de Felipe. Muy interesante que eso es lo que le interesa, algo que seguramente él también estaba buscando y obtenía reconocimiento por esto. Los versículos 18 y 19 como que muestran el gran asunto aquí. Y es que al ver Simón que ante la imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo, ofreció dinero a los apóstoles. Y dice el 19, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu. Entonces Pedro ya le da una respuesta que la vamos a mirar también en detalle un poco. Pedro dice que tu dinero perezca contigo porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes parte ni arte en este asunto, no eres íntegro, recto, dicen otras versiones, de corazón. Arrepiéntete de tu maldad, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención el Señor. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado, hasta el versículo 23. Bueno, Pedro también nos habla que aquí este asunto de las intenciones de Simón no son unas intenciones genuinas de una conversión genuina. Parece que su corazón está interesado en otras cosas. Quizás tiene una intención de lucro todavía y quiere invertir en esto para seguramente lucrarse más o mayor reconocimiento. El caso es que Simón representa una conversión falsa, que no es genuina. Y esa es la primera conversión. La segunda es la del etíope, especial, muy hermosa. Lo primero que tenemos que subrayar y vamos a profundizar en esto el martes, en este capítulo, que hay otros asuntos para tratar, pero dice que el ángel del Señor incitó a Felipe a que se acercara. Es como si Felipe tuviera que haber dejado su misión que tenía ahí en Samaria entre muchos y se va específicamente a lo que el Señor lo está orientando, que es a una sola persona. Después el Espíritu Santo le dice exactamente en el versículo 29 a qué carro se tiene que acercar. Seguramente estos hombres, como el etíope, en una caravana, ¿no? Este etíope, pues obviamente, como su nombre lo indica, de Etiopía, posiblemente un negro de Etiopía, de este país africano, se acerca a este carro. Si iba en carro tirado por caballos, posiblemente llevaba guardaespaldas. En fin, este era un hombre rico, era el tesorero, ¿no?, de la reina de Etiopía, eunuco también. Y pues Felipe nota que el etíope viene leyendo el profeta Isaías. Bueno, algunos dicen que el etíope era una especie de prosélito. Prosélito era aquellas personas que no eran judías, pero que habían adoptado todas las costumbres judías e iban a Jerusalén a adorar como lo haría un judío que no vivía en Jerusalén. Y parece que este hombre era un prosélito que se había adaptado ya al judaísmo. Venía leyendo el profeta Isaías y desde ahí Felipe le pregunta, ¿acaso entiende usted lo que lee? Y empieza el diálogo, ¿no? Le dice, ¿cómo voy a entender si no tengo a nadie que me explique? Así que invita a Felipe a sentarse y estaba leyendo semejante pasaje de Isaías 53, estos dos versículos 7 y 8, quizás son los más claros
acerca de quién iba a ser el Señor. Se dice que estos dos versículos los judíos no los entendían, no se ponían de acuerdo en qué significaba, quién era el que iba a sufrir, pero el Nuevo Testamento varias veces indica, aplicando estos textos a Jesús, que era Jesús realmente a quien se refería. El pasaje dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién descubrirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y pregunta el eunuco: dígame usted, ¿quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y esta fue la oportunidad para Felipe, de manera personal, persona a persona, le predica el evangelio. Esto es muy importante, porque vemos como dos métodos aquí. En Samaria, Felipe a las grandes multitudes les predicaba, pero es movido por el Espíritu Santo a hacerlo de otra manera, de manera personal con el etíope. Pero en ambos casos, Felipe predica el evangelio. En Samaria, las masas, las multitudes, predica el evangelio. Y al etíope predica el evangelio. Quizás los métodos son distintos, pero efectivamente, después de que el etíope escucha la noticia, no sabemos qué cosas le dijo Felipe, qué tanto habló con él, pero sabemos que le anunció el evangelio y le anunció a Cristo. Y el etíope dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, y efectivamente pasa al bautismo. Y así tenemos entonces la conversión del etíope. Una conversión que tenemos que decir es una conversión genuina. Entonces tenemos a Simón, una conversión falsa, y al etíope una conversión genuina. Desde Simón se ha acuñado un término, y es la simonía. Esta simonía, que es todo aquello que comercia con la fe, con la espiritualidad, que vuelve un negocio la espiritualidad. Y desde allí se conoce esta acción, la de Simón, de querer comprar el don del Señor, como la simonía. Presente hoy, desafortunadamente, en nuestras iglesias, especialmente las cristianas, algunas de ellas, donde se han dado solamente a negociar con la fe, como dice la palabra, a traficar con la fe y a jugar con la fe de las personas y a obtener lucro, especialmente el lucro de las personas. Es una especie de simonía, ¿no? Y esta es una conversión entonces falsa. ¿Cómo esto nos ayuda a entender el progreso del evangelio? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el avance y el poder del evangelio no tienen rival, no tienen obstáculo que los detenga al poder de Dios y al evangelio. Ni un hechicero como estos, que aparentemente se entrega al Señor porque crea el mensaje, se hace bautizar, pero luego muestra que no es genuina su conversión. Y esto lo tenemos que decir, que externamente nosotros podemos aparentar muchas cosas que pueden simular una conversión, pero que finalmente se revelan las intenciones nuestras en algún punto, en alguna forma. Es lo que Pedro señala a Simón: tu corazón no es recto, tú estás mezclando evangelio con dinero, quieres dinero y esa es tu intención, y lo invita al arrepentimiento. Evidentemente Simón tiene otras intenciones, y esto nos ayuda mucho como iglesia, porque como iglesia por eso nosotros defendemos el asunto de los cursos de membresía, de hacer curso de prebautismo, porque nos importa que la gente esté haciendo una profesión de fe genuina. No estamos hablando de un perfeccionismo religioso aquí, pero sí estamos hablando por lo menos que la intención sea correcta, sea genuina. Y es genuina no por nosotros, es genuina por el poder del Señor obrando en nosotros. Pero es cierto, hay conversiones falsas, y las conversiones falsas no van a obstaculizar, ni lo han hecho, ni van a frenar al evangelio. Las conversiones falsas, simplemente muestran que hay falsedad entre nosotros, que estamos en un mundo falso, engañoso, hipócrita,
con intenciones erradas, especialmente frente a la espiritualidad, frente al Evangelio, pero que siempre habrá, como lo manifestó Pedro a Simón, una oportunidad de arrepentirse de esas intenciones pecaminosas y perversas. Bueno, la conversión genuina solo es posible por la acción poderosa y soberana de Dios. Noten ustedes que es el Señor el que está orquestando todo, moviendo a Felipe para que se encuentre con el etíope, y al etíope pues va leyendo Isaías en semejante texto. Así que quien inicia la conversión aquí es el Señor, es Dios mismo. Pero también tenemos que decir que esta conversión genuina está basada en la palabra de Dios. Es partiendo de allí que se le abren los ojos al etíope y puede entonces conocer a Cristo. La conversión genuina está fundamentada en la palabra de Dios, pero apunta a Cristo para encontrarnos con Cristo, para que nos muestre a Cristo, y finalmente tiene evidencias de obediencia. Esto de bajarse a que le bauticen es parte de la evidencia clara de la conversión del etíope, ¿no? Contraria a la de Simón. Entonces, hermanos, Cristo sigue siendo la meta de la conversión. Entender la obra de Cristo en la cruz, como seguramente lo entendió el etíope al pasar tiempo con Felipe, nos permite dar pasos de obediencia, una obediencia que evidencia nuestra conversión y nuestra transformación. Y ahí, mis hermanos, es tan importante que tú consideres tu conversión. ¿Qué está pasando? Recuerda las preguntas que te hice al comienzo. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo estás reaccionando a eso que Dios hizo? ¿Y qué pasó después? Yo quiero decirte que si tú no estás vinculado en la iglesia a ningún grupo de crecimiento, de ninguna manera, yo sé que son muy limitados aquí en esta iglesia local los grupos, pero hay. Y si tú no estás vinculado con prebautismo, con membresía, con formación de líderes, con grupo en semana, con estas predicaciones, déjame decirte que hay que revisar tu conversión y que quizás hay tiempo para arrepentirnos. Que también pensemos cuál es la intención al venir al Evangelio. Tantos que he escuchado yo que han venido al Evangelio y lo que hace que son cristianos dicen les ha ido peor. Porque la intención quizás no es una intención de agradar al Señor, de glorificar al Señor, sino de que la vida entonces ahora se vuelva color de rosas. El Señor no nos salva para hacernos felices. El Señor nos salva para que podamos honrarlo a Él, para que podamos glorificarlo a Él. Y esa es parte de la conversión. La conversión también es algo que vamos viviendo y sufriendo día tras día en esa santificación que es progresiva, donde el Señor nos ha puesto ahora en paz con Él, pero ahora empieza esa conversión a ser cada vez más evidente. Entonces pregúntate hoy, ¿tu conversión ha sido genuina o no? Tú que quizás no has experimentado qué es eso, pues busca a alguien que pueda compartirte el Evangelio. Todos, por la gracia del Señor, recibimos a alguien que nos ha compartido el Evangelio. Y seguimos recibiéndolo. El Señor sigue mandándonos Felipes que persona a persona o de otras formas nos comparten el Evangelio y podemos crecer, podemos ver mejor a Cristo y experimentar la conversión. Así que en dos sentidos esto nos exhorta a nosotros también hoy, que podemos participar de la conversión de otros al ir y explicarle a otros el Evangelio, pero también necesitamos que otros participen de la conversión nuestra cuando nos predican el Evangelio, nos muestran a Cristo. Como este etíope, se dice que este etíope
Después que fue a su país, Etiopía, se formaron iglesias y predicó el evangelio, y hoy Etiopía tiene una de las iglesias más antiguas del mundo por todo este movimiento que seguramente el Espíritu Santo movió allí. Así que eso tenemos en este capítulo: la conversión falsa y una conversión genuina. La conversión genuina se basa y se fundamenta, en primer lugar, en lo que Dios soberanamente hace en nosotros. Dios que mueve personas, que pone intenciones en nuestro corazón, pero también se basa en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, hay evidencia, muestran a Cristo, la palabra que nos muestra a Cristo. Y finalmente, en cuarto lugar, hay evidencias de obediencia. Si tú no has dado el paso al bautismo, parte de la evidencia de tu conversión es que des el paso al bautismo. Porque la conversión es que hemos entendido de tal manera lo que Dios ha hecho en Cristo, que ahora por su gracia tenemos la oportunidad y el poder de someternos a Dios. No solamente de dejar pecados y ser transformados en eso, sino de someternos a estas cuestiones que el Señor ha dejado establecidas y prescritas en su palabra, como el bautismo, como el discipulado unos a otros, el pastoreo unos a otros, como el congregarnos, como el separar un tiempo para crecer juntos. Eso hace parte de nuestra conversión. Así que antes de orar, yo quiero volver a hacer las preguntas de hoy, mis hermanos, con las que empezamos. ¿Qué hizo Dios? Vuelve a pensar en eso. En tu conversión, ¿cómo fue tu conversión? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo reaccionaste y estás reaccionando a lo que Dios ha hecho? ¿Y qué pasó después? Piensa en eso por un momento y oremos. Señor, seguramente este pasaje lo has dejado aquí para mostrarnos que el Evangelio avanza sin obstáculos, y que aunque hayan personas adineradas como el etíope, o incluso como este mago Simón, el dinero no es el problema ni el obstáculo más grande. Tú viniste a la vida del etíope y lo convertiste. Pero también nos muestras que nuestras intenciones son perversas, Señor, que podemos estar siguiendo por las intenciones y motivaciones equivocadas. Señor, ayúdanos a arrepentirnos. Permite, Señor, que anhelemos una conversión, estar en una constante conversión. Permite, Señor, que haya un anhelo por honrarte y por adorarte, que surja de nosotros, que nos importe vivir una vida para glorificarte. Señor, no permitas que usemos el Evangelio y las cosas tuyas simplemente para buscar nuestros propósitos personales, y mucho menos, Señor, del dinero, de los bienes materiales de esta tierra. No, Señor, permítenos apreciar a Cristo, como seguramente el etíope lo pudo hacer al escuchar la explicación de Felipe. Señor, úsanos para eso, pero también ayúdanos a reflexionar en nuestra conversión. Quizás para darte gracias y honrarte por lo que tú has hecho, pero también quizás para pedirte perdón por nuestras faltas, por aquello que niega nuestro testimonio cristiano y que no muestra la evidencia de conversión. Ayúdanos, Señor, a tener evidencias claras y contundentes de la conversión, y que nosotros, así como el etíope quiso que lo bautizaran, Señor, nosotros anhelemos someternos a ti, al someternos a la iglesia local, al someternos a las cosas que tú estás haciendo entre nosotros. Señor, ayúdanos a vivir una conversión genuina. Que la bendición tuya esté con cada uno de nosotros, sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.